Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula. Seguimos con la temática de análisis de datos de secuenciación masiva. En esta cápsula vamos a aprender sobre determinación de la expresión génica. De acuerdo al flujo de análisis de datos de secuenciación masiva, nos encontramos en la tercera etapa que corresponde a la determinación de la expresión génica. Sin embargo, ustedes pudieron ver en el práctico que nosotros vamos a realizar un paso intermedio entre el alineamiento y la determinación de la expresión génica que corresponde a la reconstrucción de transcritos. La reconstrucción de transcritos después del alineamiento tiene relación con la estrategia de alineamiento que corresponde a un alineamiento asociado al genoma de referencia y posterior inferencia de los transcritos que están expresados en la muestra. Este tipo de análisis se va a realizar en el práctico utilizando el programa StringTie. Este programa lo que hace es reconstruir los transcritos tomando la información del alineamiento. Toma los reads alineados y los agrupa en clusters, de tal manera de posteriormente tomar esta información y construir gráficos que tomen en cuenta los sitios de unión splicing, de tal manera de poder identificar todas las posibles combinaciones que nos permitan identificar todos los posibles transcritos que se encuentran presentes en nuestra muestra. Posterior a este análisis, nosotros vamos a realizar en el práctico una consolidación de la notación, utilizando el programa StringTie. Lo que hace este programa es combinar y comparar todos los diferentes transcritos que nosotros pudimos identificar en nuestras muestras con la notación de referencia, con el fin de poder consolidar esta notación, adicionando a la notación de referencia aquellos que nosotros pudimos haber identificado en nuestras muestras que no se encuentran en la notación de referencia. De esta manera nosotros vamos a obtener, una notación consolidada que va a tener la información presente en la notación de referencia y aquello que nosotros pudimos descubrir nuevo, en nuestras muestras. La idea de este análisis es tener la mayor cantidad de información posible y no perder nada que nosotros hayamos podido identificar en nuestras muestras y que no se encuentra en la notación de referencia. Por otra parte, al compararla vamos a eliminar redundancia, ya que aquellos elementos que se encuentran en la notación de referencia no van a estar, y no van a ser incluidos nuevamente en nuestro ensamble combinado. Posterior a esto, nosotros vamos a determinar la expresión génica. Este análisis envuelve dos pasos. El primero es el conteo de los reads alineados a un elemento, y entendemos por elemento genes o transcritos o exones, etc. Y por último, el segundo paso corresponde a la normalización, que nos va a permitir llevar estos datos a una escala que nos permita comparar entre muestras. Con respecto al conteo de los reads, para un gen determinado va a corresponder al número de secuencias que alinean en este gen. Básicamente, el conteo del número de reads que alinean en este gen va a corresponder a su nivel de expresión. Por ejemplo, si vemos esta tabla de conteo, vamos a tener los identificadores de los genes acá, que va a ser A, B, C y D. Si por ejemplo nos concentramos en el gen B, vamos a ver que el gen B tiene un nivel de expresión de 3, porque tiene 3 reads alineados. Al mismo tiempo que el gen A, que también tiene 3 reads, y el gen D, que tiene 2, mientras que el C no se encuentra expresado en esta muestra ya que no contiene ningún read alineado. Entonces, la determinación de la abundancia corresponde al conteo de reads, y esto, como ya lo conversamos, tiene que ver con el conteo de reads en un elemento génico. Puede ser a nivel de genes, pero también puede corresponder a regiones codificantes, solo exones, transcritos, etc. Para poder realizar esta determinación de abundancia, nosotros vamos a requerir de una notación de referencia en un formato determinado que puede ser GFF. Esta anotación de referencia nos va a entregar la información completa sobre la estructura de los genes transcritos o lo que nosotros queramos, utilizar como elemento génico para poder determinar la abundancia. Existen varias herramientas bioinformáticas que han sido desarrolladas durante la última década para realizar este tipo de análisis. Unas de ellas son, por ejemplo, K-Fields o StringTie, que es la nueva versión de este programa, Sums2Count, FeatureCounts, que ustedes lo van a ocupar en el práctico, y también StSecCount, que lo vamos a revisar ahora en clases para que ustedes puedan conocer otro tipo de herramienta de análisis para la determinación de la abundancia.
Este programa, htSecCount, va a realizar la estimación de abundancia a nivel de genes, no a nivel de transcritos. Y para eso lo que hace es sumar todos los reads que alinean a los diferentes exones que han sido anotados, ¿cierto?, para ese gen determinado. Importante en el proceso de conteo es tener en cuenta aquellas regiones que presentan sobrelape de elementos, como por ejemplo lo podemos ver acá, 2 genes que sobrelapan en una región génica determinada, o acá, en que es un caso más extremo. Para poder resolver este tipo de situaciones, donde nosotros necesitamos definir este read para uno o para otro gen, es que este htSecCount contiene 3 modos de conteo distintos: el modo Union, el modo Intersection Strict y el modo Intersection No Empty. En el caso del modo Union, lo que va a hacer básicamente es que va a contar el read si este read de una u otra manera está alineando al gen en cuestión, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, acá, el read, si bien alinea el gen A, hay una porción del read que no está alineando, pero en este caso el modo Union igual va a contar este read como el gen para el gen A. O en este caso, por ejemplo, donde tenemos que el read está alineando el gen A, pero hay una porción que corresponde a un intrón que está de todas maneras siendo alineada, y en ese caso de todas maneras el read va a contar para el gen A. Donde el modo Union entra en conflicto es en este caso, porque en este caso él no sabe determinar si este read corresponde al gen A o corresponde al gen B, porque en ambos casos nosotros tenemos, ¿cierto?, un sobrelape en el alineamiento. Y lo que hace este modo es que toma este read y lo clasifica como un read ambiguo, porque no es capaz de decidir si viene de uno o de otro gen. En el caso del modo Intersection Strict, acá, como su nombre lo dice, va a contar reads que estén describiendo una intersección estricta con este feature, que en este caso es este gen determinado. Por ejemplo, un read como este no va a ser contado para el gen A, ya que existe una parte, ¿cierto?, que no está alineando al gen A. Entonces no existe una intersección estricta con este feature que es el gen A. O por ejemplo en este caso, donde tenemos que si bien está alineando una porción, hay otra porción que no está alineando al gen, ya que corresponde, por ejemplo, a un intron. Entonces en ese caso tampoco se cuenta este read para este gen en particular. Sin embargo, acá, por ejemplo, en esta región donde tenemos un sobrelape, como el read está alineando perfectamente al gen A, pero no al gen B, porque tenemos esta regioncita, ¿cierto?, aquí del gen B que no, ¿cierto?, que no corresponde en el read. Entonces, en ese caso, se va a contar este read para el gen A, porque existe una intersección estricta con el gen A y no con el gen B. En el caso del tercer modo, que corresponde al modo Intersection No Empty, este modo es un poco más relajado. Si ustedes pueden ver, en todos los casos va a contar para el gen A. Y en este caso, que vamos a decir es el más conflictivo, lo que va a hacer es que va a contar para el gen A porque el read está mayormente alineado al gen A. Entonces, en este caso, define, ¿cierto?, este read como un read que alinea o que proviene del gen A. En este caso, que es un caso bastante conflictivo, porque tenemos que hay un read que alinea en una región completamente de sobrelape entre 2 genes, es más difícil. Y ninguno de los 3 modos en realidad es capaz de determinar si este read viene del gen A o del gen B. Es por eso que este read en particular se va a marcar como un read ambiguo. Y si quieren saber un poco más sobre los diferentes modos de conteo y cómo funciona este programa, pueden revisar el manual que se encuentra en este link. Bueno, chicos y chicas, hemos llegado al final de esta cápsula. Estamos, ¿cierto?, en este punto donde ya revisamos expresión génica y ahora nos toca revisar normalización y expresión diferencial en la próxima cápsula.